¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies se desvanece justo cuando más necesitabas estabilidad? Esa sensación de vértigo que aparece cuando te das cuenta de que el capítulo que conocías se ha cerrado para siempre y frente a ti solo hay una densa niebla llamada incertidumbre. Todos hemos estado ahí. Es ese momento en la madrugada donde el silencio pesa más que el cansancio, donde las dudas sobre si serás capaz de dar la talla en un nuevo empleo, de sostener a tu familia tras una pérdida o de reconstruir tu vida desde las cenizas, te roban el aliento. Vivimos en un mundo que celebra el éxito final, pero que rara vez nos enseña qué hacer cuando estamos parados en la orilla de nuestro propio Jordán, mirando hacia una tierra prometida que parece llena de gigantes y obstáculos imposibles. El miedo no es una falta de carácter, es una respuesta humana ante lo desconocido. Pero hoy, en Mi Poderosa Fe, no vamos a hablar de cómo ignorar ese miedo, sino de cómo caminar a través de él. Para entender la verdadera naturaleza de la valentía, debemos retroceder miles de años a un campamento en el desierto donde un hombre llamado Josué se enfrentaba al reto más grande de su existencia. Su mentor, el gigante espiritual Moisés, había muerto. El peso de una nación entera caía sobre sus hombros, y en medio de esa presión asfixiante, la voz del Eterno rompió el silencio con una instrucción que no era una sugerencia, sino un diseño de vida. Escucha con atención las palabras exactas que Dios le dirigió a Josué, registradas en el libro que lleva su nombre, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. Este pasaje es mucho más que una frase de aliento para poner en una postal. Es una estrategia de guerra para el alma. Nota cómo comienza la instrucción: esfuérzate y sé valiente. Lo repite 3 veces en apenas 4 versículos. ¿Por qué insistir tanto? Porque Dios sabía que Josué estaba aterrorizado. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es hacer lo que se debe hacer a pesar de tener las piernas temblando. En tu vida real, esto se traduce en esos momentos donde sabes que debes tomar una decisión difícil, pero el pavor al fracaso te paraliza. Dios no le pidió a Josué que sintiera confianza, le ordenó que actuara con valentía. Existe una diferencia abismal entre nuestras emociones y nuestra voluntad. Si esperas a sentirte listo para emprender ese nuevo proyecto, para sanar esa relación rota o para cambiar de rumbo profesional, es probable que te quedes esperando toda la vida. El mandato divino nos enseña que la fuerza no es un sentimiento que te llega, es una decisión que tomas cuando decides confiar en la palabra de Dios por encima de tus propios nervios. Pero analicemos el contexto. Josué no solo estaba enfrentando un cambio de liderazgo, estaba enfrentando el fin de una era. Moisés representaba la seguridad, la ley, los milagros visibles del pasado. Ahora, Josué tenía que caminar hacia un futuro donde las victorias ya no caerían del cielo como el maná, sino que tendrían que ser conquistadas pie a pie. Así es la vida adulta, así es la vida real. Hay momentos donde Dios nos quita las ruedas de entrenamiento y nos pide que crucemos el río. Lo interesante aquí es que el éxito de Josué no dependía de su habilidad estratégica, de su fuerza física o de su carisma personal. El versículo 7 y 8 nos dan el secreto de la prosperidad auténtica.
la obediencia y la meditación en la palabra. Se nos dice que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. En nuestra vida moderna, estamos constantemente bombardeados por voces que nos dicen cómo vivir, cómo invertir, cómo criar a los hijos y cómo ser felices. Nos apartamos a la derecha siguiendo el perfeccionismo legalista o a la izquierda siguiendo el relativismo vacío. Dios le dice a Josué, y te dice a ti hoy, mantén tus ojos en la verdad. Si quieres que tu camino sea prosperado, tu brújula no pueden ser las tendencias de las redes sociales o los consejos de quienes no han construido nada. Tu brújula debe ser la ley eterna, los principios que no cambian con el tiempo ni con la economía. Cuando llegamos al versículo central, el versículo 9, encontramos esa palabra poderosa. Mira que te mando. No es una invitación, es una orden militar. ¿Por qué Dios ordenaría algo que parece ser una emoción? Porque el miedo es el arma más eficaz del enemigo para detener el propósito de Dios en tu vida. El miedo te hace ver los problemas más grandes de lo que son y a Dios más pequeño de lo que es. Al decir, no temas ni desmayes, Dios reconoce que la batalla será larga. Temer es la reacción inicial ante el peligro. Desmayar es el agotamiento crónico que viene después de luchar mucho tiempo sin ver resultados. Quizás hoy tú no tienes miedo de empezar, pero sí estás a punto de desmayar porque llevas meses o años golpeando una puerta que no se abre. La promesa que sostiene este mandato es la que cambia las reglas del juego, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la clave de la poderosa fe. La confianza de Josué no radicaba en su capacidad para conquistar Jericó, sino en la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Para nosotros hoy, esto significa que no caminamos solos al entrar en esa sala de operaciones. No estamos solos al firmar ese divorcio doloroso, no estamos solos al buscar ese empleo que parece inalcanzable. La presencia de Dios no es un concepto teológico abstracto, es una realidad práctica que nos permite decir, puedo estar asustado, pero no estoy desamparado. Dios le estaba dando a Josué un cheque en blanco de respaldo divino. Sin embargo, fíjate en la reacción de Josué en los versículos 10 y 11. No se quedó meditando en la promesa de manera pasiva. Inmediatamente dio órdenes a los oficiales. La fe que no se traduce en acción es una fe muerta. La valentía que Dios pide requiere que empieces a preparar la comida, que empieces a organizar tu logística, que des el primer paso hacia el Jordán antes de que las aguas se dividan. En esta primera parte de nuestra reflexión, quiero que te preguntes, ¿cuál es ese Jordán que tienes frente a ti? ¿Qué es aquello que te hace sentir pequeño e insuficiente? Dios le dijo a Josué que la tierra ya le pertenecía por herencia, pero que él tenía que entrar a poseerla. Las promesas de Dios están ahí para ti, pero requieren una voluntad dispuesta a esforzarse. Esfuerzo significa trabajo, disciplina, sudor y persistencia. La fe no es una excusa para la pereza. Ser valiente significa encarar la realidad con los ojos abiertos, pero con el corazón anclado en la promesa. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo manejar el desánimo cuando los retos se vuelven reales y cómo la presencia de Dios se manifiesta de forma práctica cuando decidimos dejar de mirar atrás y empezamos a conquistar nuestro futuro. Continuando con esta inmersión profunda en el alma de un conquistador, debemos abordar esa segunda parte de la instrucción divina que solemos pasar por alto cuando la adrenalina del esfuerzo se agota, el mandato de no desmayar. En la psicología humana, el desmayo no es siempre un colapso físico. La mayoría de las veces es un colapso de la esperanza. Es ese punto de saturación donde, tras haberlo intentado todo, tras haber sido valiente durante meses en un tratamiento médico, en una búsqueda de empleo fallida o en el sostenimiento de una familia uniparental, el alma simplemente dice, no puedo más. Dios le advierte a Josué sobre el desánimo, porque sabía que el Jordán era solo el principio. Después del río venían las murallas de Jericó, y después de las murallas venían batallas en los valles y en los montes. La vida real no es una sucesión de victorias mágicas.
Es una serie de desafíos que requieren una resistencia que no nace de nuestros músculos, sino de nuestra conexión con lo eterno. Desmayar es perder de vista el propósito en medio de la fatiga del proceso. Por eso, el realismo de la fe nos exige entender que habrá días donde no sentiremos esa poderosa fe vibrando en nuestras venas, sino que sentiremos el peso del cansancio. En esos días, la valentía no es gritar un grito de guerra, sino levantarse de la cama, respirar y volver a confiar en que la promesa sigue vigente aunque el cielo esté nublado. La clave maestra para no desmayar se encuentra en la ubicación de nuestra confianza. Dios le dice a Josué: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Detente un segundo en esa frase, donde quiera que vayas. Esto rompe con la idea de que Dios solo está en los lugares sagrados o en los momentos de oración. Dios estaba con Josué en el campo de batalla, en las reuniones de estrategia, en los momentos de soledad en su tienda y en medio del fragor del combate. Aplicado a tu realidad actual, esto significa que Dios está contigo en la oficina frente a esa hoja de cálculo que no cuadra. Está contigo en la sala de espera donde aguardas un diagnóstico. Está contigo en el tráfico, en la cocina y en la cuenta bancaria que marcan números rojos. La omnipresencia de Dios es el antídoto definitivo contra el miedo. El miedo prospera en la soledad. Nos hace creer que estamos aislados, que nadie entiende nuestro dolor y que el resultado final depende exclusivamente de nuestras limitadas capacidades. Pero cuando asimilas que el Creador del universo ha comprometido su presencia con tus pasos, la escala del problema cambia. El gigante ya no es tan grande cuando lo miras a la luz de la presencia divina. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, es que tú ya no eres el mismo frente a ellos. Este fortalecimiento que Dios ofrece es auténtico porque no niega la dificultad del territorio. Dios no le dijo a Josué que la tierra prometida estaría vacía, le dijo que tendría que pelear por ella, pero que en cada batalla el resultado estaba garantizado por la compañía de Dios. Esta es la gran paradoja del cristiano moderno. Buscamos una vida sin conflictos, cuando Dios nos ofrece una victoria dentro de los conflictos. Ser valiente hoy significa tener la honestidad de admitir que el nuevo reto que enfrentas te queda grande, pero tener la audacia de avanzar, porque aquel que te llamó es más grande que el reto. Es entender que tu pasado, tus errores y tus limitaciones no tienen el poder de anular el mandato divino. Josué siempre vivió a la sombra de Moisés, y quizás tú hoy vives a la sombra de alguien más, comparándote y sintiendo que no tienes lo necesario. Pero Dios no llamó a Moisés para conquistar la tierra, llamó a Josué. Tu llamado es único y la provisión de valor para ese llamado es personalizada. Para concluir este guión que marca el inicio de una nueva etapa en tu vida, quiero que entiendas que el esfuerzo del que habla la Biblia no es una invitación al agotamiento humano, sino a la diligencia espiritual. Esforzarse es mantener la mente enfocada en la promesa cuando los ojos físicos solo ven obstáculos. Es decidir que no vas a desmayar porque tu fuente de energía no es tu estado de ánimo, sino la fidelidad de Dios. Si hoy estás frente a un nuevo reto, si sientes que la vida te ha empujado a una posición de liderazgo que no buscaste, o si simplemente tienes que reinventarte desde cero, recuerda que la orden de ser valiente viene acompañada del recurso para lograrlo. No temas a lo que viene, porque lo que viene ya ha sido visto por Dios. No te desanimes por la lentitud del proceso, porque Dios no tiene prisa, Él tiene propósito.